Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy y vamos a iniciar con el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Allí Pablo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto lo que el Señor Jesús vino a hacer. Así que vamos a leer por supuesto este versículo para iniciar con el tema de hoy. Recuerde que estamos hablando acerca de la fe y hoy día veremos el tema las obras de la fe. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oremos al Señor. Padre, vamos ante tu presencia, Señor, una vez más, dándote gracias porque podemos tener tu palabra para nuestra vida. En esta hora y momento, Señor, en que muchos hermanos y hermanas están reunidos, están congregados, Señor, que aunque no lo están haciendo en el templo físico que normalmente lo hacíamos, están congregados ante tu presencia. Y sin duda, Señor, tu Espíritu Santo llega a todo lugar y está en todo lugar. Tu pueblo, tu iglesia, está siendo guiada constantemente por tu presencia y tu Espíritu. Tu palabra llega al corazón y vida de todos tus hijos, Señor, para fortalecer, animar, levantar y sin duda guiar. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra que hoy vamos a ministrar pueda guiar a tus hijos y a tu pueblo, Señor, a una comunión mayor y a una bendición especial. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy las obras de la fe. Las obras de la fe. Si vemos la Escritura y comenzamos a buscar algunos versículos y algunos pasajes en los cuales, por supuesto, nos enfoca a esto, también nos vamos a encontrar que en realidad las obras de la fe están ligadas totalmente a la obediencia que nosotros tengamos, por supuesto, a la palabra del Señor. Si miramos la mente de Cristo en sí era una mente obediente. O sea, él estaba sujeto constantemente a su Padre. Por eso leemos allí, dice: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, él vino para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Por eso también él, cuando fue tentado en el desierto por Satanás el diablo, usted sabe que él estuvo ayunando por 40 días, 40 noches ahí en el desierto, y Satanás vino para tentarlo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le responde, esto aparece en Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor le responde a Satanás y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo importante. Entonces vamos entendiendo que la obediencia a la palabra de Dios es lo más importante acá. Y la fe se va a manifestar de esa manera, en obediencia a la palabra. Cuando vemos al Señor Jesús hablando, dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, estamos hablando de que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, es porque estamos edificando en algo sólido, en algo firme, y nuestra vida será bendecida. Entonces, entendamos esta realidad. Para hacer la voluntad de Dios, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos obedecer el mandato de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 50, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, nos está mostrando la Escritura que la obediencia a la palabra de Dios es esencial. Y eso implica entonces que la fe está basada en la obediencia a esa palabra porque creemos en ella. Si parafraseamos un versículo, como lo dice Juan 8:38, solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Aunque el versículo dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, el Señor Jesús está diciendo aquí, solo hago lo que veo a mi Padre hacer. O sea, estoy haciendo y siguiendo la voluntad de mi Padre y lo que por supuesto Él me ha enseñado que yo debo hacer. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 24, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, aquí entendamos algo. Lo que Jesús está diciendo, que la palabra que Él habla no es de Él, sino es la palabra de su Padre que lo envió. Y también refleja que aquel que no ama a Dios no hace caso a la palabra o no obedece a la palabra. Entonces entendemos en todos estos versículos, de acuerdo a lo que vamos analizando y profundizando, que la fe es obediencia. Eso es la fe, obediencia. Mucha gente dice, yo tengo fe. Y la pregunta sería, ¿estás obedeciendo a Dios? Ese es uno de los problemas que tiene mucha gente creyente. Entonces la fe es obediencia. Establezcamos esto para que usted pueda entonces entender este tema. Usted no puede separar las dos palabras, no puede separar fe y obediencia. Usted debe entender que van unidas, van entrelazadas, no como palabras tan solo, sino con hechos. Si yo digo tener fe en Dios, creer en Dios, entonces esa fe será evidenciada por la obediencia que yo tengo a esa palabra. La Escritura dice y nos enseña que Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y uno dice, bueno, es cosa de creer nada más. Pero escuche bien, su creencia en Dios, la creencia que Abraham tuvo, se manifestó a sí misma en obediencia. Recuerde lo que le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quedó allí? No, salió de su tierra. Esa es la obediencia a la palabra de Dios. Él hizo lo que se le dijo. Entonces, cuando miramos la Escritura y vemos entonces que la obediencia es la manifestación de la fe y la fe se manifiesta a través de la obediencia, vemos también que lamentablemente muchos años después, cientos de años después, su familia, la familia de Abraham, que tenía como ejemplo a Abraham, que había obedecido a Dios, ellos no obedecieron a Dios. Recordemos que estuvieron frente a la tierra prometida para cruzar el Jordán, pero no se atrevieron a hacerlo. O sea, rehusaron cruzar el río Jordán. Hablo del pueblo de Israel. No pudo entrar a su herencia, no pudo entrar a la tierra prometida por la incredulidad. O sea, no le creyeron a Dios que Dios les había dado esa tierra. Porque vieron enemigos, porque vieron ciudades fortificadas, porque vieron gigantes. Entonces no le creyeron a Dios que Dios les había dado esa tierra. Eso lo habla Hebreos capítulo 3, versículo 19. Entonces ellos no entraron a la tierra porque había incredulidad. La Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan. Y usted dice, ellos también tienen fe, pero la fe de ellos, hermano querido, es una fe muerta porque ellos no obedecen a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que de esa manera muchos dicen creer en Dios, pero no obedecen. Entonces es una fe muerta. La mente de Cristo, cuando hablábamos al principio de este tema, la mente de Cristo es la mente del Padre. O sea, lo que piensa el Padre, lo que sin duda el Padre quiere que su Hijo haga. Jesús
obedeció a los impulsos y a los movimientos de la mente del Padre. Él hizo constantemente la voluntad de su Padre y nunca falló en obtener, por supuesto, la victoria, porque obedeció en todo a su Padre. Podemos decir entonces, en el término que podríamos utilizar en la sociedad de hoy, Jesús fue el hijo modelo del Padre. Jesús obedeció en todo a su Padre, se sujetó, se sometió a su Padre. Pedro dijo que él vino a esta tierra como nuestro ejemplo, hablando de Jesús. Jesús vino entonces a nuestra tierra como ejemplo para nosotros, o sea, el ejemplo de obediencia al Padre. Todos somos hijos de Dios, dice alguien por allí, y se escucha resonar por muchos lugares, aunque la Biblia hace una diferencia, dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que se han arrepentido de sus pecados y han sido perdonados y lavados. Por supuesto, son hijos de Dios. Entonces ahora todos los hijos de Dios debiéramos imitar al hijo modelo que tiene su Padre, que es Jesucristo. Porque Jesús vino como ejemplo para nosotros, para que nosotros obedeciéramos a Dios. Ahora, Él no solo demostró en sí mismo todo lo que Dios es, hablando de Jesús, sino que en su lado humano, como humano, digámoslo así, nos demostró todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso es importante ver a Jesús como el modelo perfecto y como el hijo predilecto del Padre, como también la Escritura lo dice. El mismo Dios lo dijo cuando estuvo en la transfiguración allí, nuestro Señor Jesucristo en el monte, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, Jesús estuvo todo el tiempo, bajo toda circunstancia, bajo el control de la mente de su Padre que estaba en Él. Por eso Él siempre decía que estaba para hacer la voluntad de su Padre. Él no hablaba nada por sí mismo, sino lo que oía decir al Padre. Él no hacía nada si su Padre no le decía lo que tenía que hacer. Entonces, miremos esta realidad cuando vemos al Señor Jesús. Por allí la palabra nos enfoca cuando comenzaba su ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 1. Cuando iniciaba su ministerio, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, podríamos decir entonces que la mente de Dios lo llevó allí. Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué espíritu? ¿Qué espíritu? Lógicamente el Espíritu del Padre. Allí entonces entendemos que Jesús estaba obedeciendo totalmente al Señor. El liderazgo, hermano querido, del Espíritu Santo, que en realidad es la mente de Dios en nosotros, es también el ambiente del Hijo. O sea, Él vive bajo ese liderazgo del Espíritu. Vemos nosotros en los evangelios, cuando habla de Jesús, que Él vivió bajo ese liderazgo del Espíritu Santo. Vemos también que Pablo nos muestra en Romanos capítulo 8, versículo 14, y Pablo nos habla allí de esto, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, pongamos esto en la práctica. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si usted dice ser un hijo de Dios, punto, usted debe ser guiado por el Espíritu. O sea, usted obedece al Espíritu, usted obedece a Dios, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y justicia. Entonces, el liderazgo del Espíritu Santo es el reino que Jesús nos dijo que buscáramos primero. Cuando le dijo a Pedro: busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás te será añadido. Entonces Él dijo que el manso heredará o regirá también la tierra. Por eso, en este sentido, entendamos ahora. Yo sé que la palabra manso como que usted no la entiende mucho, pero manso significa ser domesticado, disciplinado, controlado.
guiado por el Espíritu. Entonces estamos hablando de la obediencia a Dios. Por eso el Señor en su palabra pone términos o pone enfoques o pone directrices importantes para nosotros, principios que debemos obedecer. Él nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestro enemigo. No respondáis, como decirlo así, parafraseando el versículo, no respondáis mal por mal, sino que al contrario, responder con bien el mal. O sea, nos está dando principios los cuales deben ser obedecidos. Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. O sea, principios los cuales nosotros debemos obedecer. Y eso implicaría entonces que somos mansos, como dije anteriormente, domesticados, disciplinados, controlados por el Espíritu de Dios. Entonces, entendamos esto. Todo poder, toda sabiduría e incluso todo conocimiento van a venir al hombre que es tallado, que es domesticado, que es controlado por Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, la primera ley de la mente de Cristo en el creyente es la obediencia. Si usted dice ser un hijo de Dios, entonces usted debe ser como Cristo fue. En ese sentido, entonces, usted y yo debemos obedecer a Dios, a su palabra. Jesús dijo concerniente a la ley de Moisés que tú podías guardar perfectamente 9 puntos de la ley, pero si rompías un punto de la ley, entonces eras culpable de toda la ley. Eso muchos no lo entienden, pero eso es lo que Jesús dijo. Pero para algunos eso es solamente para la ley. Pero lo mismo es verdad para la gracia. Lo mismo. Si Dios tiene una controversia contigo en cualquier área de tu vida, si hay algún conflicto en tu vida o si hay algún problema en tu vida que no te permite obedecer o que no te permite vivir para Dios, entonces nada de lo que hagas es santo para Dios. Esto te complica, ¿no? O sea, entendamos esto, nada de lo que nosotros hagamos para Dios, si hay algún conflicto o alguna maldad o algún pecado, entonces nada de lo que hagamos va a ser santo. Cuando nosotros actuamos en desobediencia, porque ahí está el punto culminante, si conocemos la palabra de Dios, entonces debemos actuar en obediencia a la voluntad conocida de Dios. Pero si estamos actuando en nuestra propia voluntad y cerramos de alguna manera los cielos sobre nosotros mismos, porque al actuar bajo nuestra propia voluntad, Dios no puede bendecirnos, Dios no puede glorificarse, Dios no puede derramar su bendición, porque lamentablemente estamos actuando bajo nuestra propia voluntad y no bajo la voluntad de nuestro Padre. O sea, Dios dijo que si guardamos iniquidad, que es la voluntad propia, Él no nos va a oír. De ninguna manera nos va a oír. O sea, si nosotros, escuche bien, guardamos iniquidad, que es, vuelvo a decir, que es voluntad propia, Él no nos oirá. A la desobediencia de Israel, mirando la Escritura, Dios le llamó incredulidad. Israel desobedeció y Dios le llama a eso incredulidad. Y esta incredulidad los mantuvo fuera de la tierra prometida, porque no pudieron entrar a la tierra prometida porque estaban desobedeciendo a Dios y lamentablemente sus corazones comenzaron a desfallecer. Ahora entendemos perfectamente que Canaán no es un tipo del cielo, sino un tipo del caminar del creyente en el espíritu en estos tiempos. Por la lucha, por la presión, por la guerra misma que tuvieron allí. O sea, es el caminar del creyente. En Canaán, Israel heredó casas que ellos no construyeron, viñas que ellos no plantaron, árboles frutales que nunca plantaron, cosas que ellos nunca edificaron, las obtuvieron, las heredaron. Ellos buscaron y encontraron
el reino de alguna manera en lo que es la voluntad de Dios para ellos, porque Dios tenía esa tierra para ellos, viendo cuando ya la conquistaron, recibieron todo lo que Dios tenía para ellos. Recordemos algo, tal como lo dije hace rato atrás, en Mateo 6:33, Jesús le dice a Pedro: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Puedo decir en esto que la primera ley de la vida en esta nueva esfera es la obediencia, que es por supuesto la obra de la fe. Por eso le llamamos a este tema las obras de la fe. La obediencia, hermano querido, es la obra de la fe. Si yo creo, tengo fe en Dios, entonces obedezco a Dios y a su palabra. El principio del reino siempre, primero es en lo natural y luego en lo espiritual. Primero lo natural, luego lo espiritual. Eso significa que debo actuar antes de que Dios actúe. Debo actuar antes de que Dios actúe. Mirando un poco el ejemplo de Abraham, cuando Dios le habla a Abraham, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, perfecto. Pero Abraham tuvo que creer en Dios, y no tan solo creer, sino moverse en esa creencia, moverse en esa fe, confiando en lo que Dios había dicho. Él no lo estaba viendo cuando se movió. Él simplemente tenía la palabra de Dios, como tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos dice qué es lo que debemos hacer. Y ahora nosotros entonces en lo natural debemos movernos para luego ver lo espiritual ejecutado. Tú quieres ver maravillas, pero no te mueves. Tú quieres ver milagros, pero no te mueves. Tú quieres ver la obra de Dios hecha, pero no te mueves. Entonces entendamos esto. Dios nos dice: haz esto, y si yo lo hago, veré entonces los resultados. Porque me muevo en lo natural y luego lo espiritual se ejecuta. Entonces esto significa, como dije, que debo actuar antes de que Dios actúe. Y esa es la primera ley de la fe. Para el que cree, dice, todo es posible. Entonces algunos piensan que la fe debe ser algo inerte, en donde yo digo creer solamente y ahora Dios tiene que hacer lo otro. No, yo debo creer y actuar en base a lo que creo. Ahora, no hay absolutamente nada de fe hasta que haya una acción que demuestre esa fe. O sea, no hay fe en mí hasta que no haya una acción que demuestre esa fe. Entonces, esa es la evidencia de la fe. Fe es una acción basada en una creencia, apoyada por supuesto por una confianza de acción continua. Me muevo continuamente porque tengo fe en Dios. Entonces, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Si Dios lo ha dicho, Él lo provocará. Pero yo debo moverme en esa dirección que el Señor me está pidiendo que lo haga. Ahora, antes de que la promesa sea cumplida, antes de que el milagro ocurra, siempre hay instrucciones de parte de Dios. Siempre Dios nos dice qué es lo que debemos hacer exactamente, porque siempre, vuelvo a reiterar, siempre antes de que haya un milagro o antes de que ocurra ese milagro, siempre habrán instrucciones. La obediencia de estas son las obras de la fe. O sea, la obediencia a estas instrucciones, la obediencia a lo que Dios nos dice, esas son las obras de la fe. Pero apliquemos esto. Si no hay obediencia, entonces no habrá milagro. Si usted no obedece, entonces no habrá milagro. Si yo no obedezco, entonces no habrá milagro. Cumplir las instrucciones, hermano querido, no es ningún milagro. Cumplir las instrucciones no es ningún milagro. O sea, yo puedo obedecer o puedo desobedecer. Lo trataré de explicar. Pero el cielo nunca interviene hasta que yo obedezca. Esto es importante entenderlo. Veamos esto, lo he hablado varias veces. Los 3 jóvenes hebreos son un tremendo ejemplo en esta acción, que es fácil de entender. Ellos no sabían que Dios los salvaría. La palabra de ellos fue esa también. No sabemos si Dios nos salvará o no, pero
nos salve o no nos salve, no nos inclinaremos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no debemos inclinarnos ante dioses ajenos. O sea, el punto, ellos estaban creyendo en Dios, obedeciendo en Dios, y en base a esa creencia ellos no se iban a inclinar, los salvara Dios o no del horno de fuego. Entonces, lo que ellos sabían que era, no que Dios los salvaría del horno, sino que lo que sabían de Dios era la voluntad de Dios perfecta al respecto de que ellos no debían tener dioses ajenos delante de Él. Eso lo dice el libro de Éxodo 23. Cuando nosotros vemos ese pasaje o ese versículo, Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, el cielo nunca se movió hasta que ellos hicieron su decisión. Dios no hizo nada hasta que ellos tomaron su decisión. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a mantenerse fieles a la palabra de Dios o iban a sucumbir ante la prueba? Entonces, esta decisión de inclinarse o quemarse era totalmente de ellos. No era de Dios, era de ellos. Ellos podían obedecer como también desobedecer, pero ellos prefirieron obedecer a Dios. ¿Sabe? Ningún ángel apareció para rogarles que no se inclinen. Por favor, no se inclinen. Ningún ángel apareció para decirles lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ya habían recibido la palabra de Dios. Ya tenían la palabra de Dios en sus vidas. Entonces ellos obedecieron ¿a qué? A la palabra que había sido dicha por Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso, hermano querido, siempre es las obras de la fe. Veamos algo más. Del pecador muerto en delitos y pecados. Miremos esto. Dios no espera una respuesta. Escuche bien. Dios no espera una respuesta. Pero cuando hablamos del pecador que está en delitos, que está en pecado, que está apartado, que está alejado de Dios, Dios no está esperando una respuesta de ellos. Pero cuando hablamos de ti y de mí, que conocemos a Dios, Él da su palabra. Entonces debe haber una respuesta de nuestra parte, porque ya tenemos la palabra. Y si no hay una respuesta, entonces nunca habrá una acción de parte de Dios. Si yo no hago la palabra, no vivo en base a la palabra, no creo esa palabra, no la ejecuto, entonces Dios no hará absolutamente nada por nosotros. Porque de nosotros es que espera Dios una respuesta. Para actuar, para hacer, para ejecutar. No de aquel que está sin Cristo, no de aquel que no cree en Él, no de aquel que está en pecado, sino de nosotros que somos hijos de Dios. Tú y yo conocemos al Señor, conocemos su palabra, entendemos su palabra, entonces Dios espera una respuesta de nuestra parte. ¿Para qué? Para hacer un milagro. Lo ves por otra parte en el joven rico. La Biblia nos muestra este ejemplo. ¿Qué hace este joven rico? Viene a Cristo queriendo conocer qué debía hacer para heredar la vida eterna. Ese era el deseo de este joven rico. Y dice la Biblia que Jesús le dijo qué es lo que tenía que hacer. Jesús le habla y le dice qué es lo que tenía que hacer. Entonces lo que hace Jesús aquí es probar el corazón de este joven. Descubrió de alguna manera al hombre mismo, porque su problema era la codicia. Era codicioso. Y al ser codicioso, entonces lamentablemente este joven no pudo hacer lo que el Señor Jesús le pidió. Entonces le dice: solo hay una respuesta a tu problema. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Esa fue la respuesta del Señor Jesús ante el deseo de este joven que quería seguirle. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que el hombre se fue triste, pero Jesús no mandó ningún comité tras él para ver si podía acordar algo. Mire esta realidad.
Jesús no mandó a sus discípulos y vayan a hablar con él. A lo mejor fue muy duro con él, posiblemente lo dañé, emocionalmente lo dañé. Vayan a buscarlo porque él quiere seguirme, pero es incapaz de hacer lo que le pido. No mandó a nadie. O sea, entendamos esto, por favor. Si tú no quieres obedecer a Dios, Dios no va a esperar respuesta de ti. Cuando Él espera respuesta de alguien es cuando alguien quiere obedecer realmente a Dios. El joven pregunta: ¿qué he de hacer? ¿Qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, y el hombre no es capaz de hacerlo. Por lo tanto, no cree. Y al mismo tiempo, no puede tener fe sin la acción. No hay nada que acordar, no hay nada que arreglar en eso. O el hombre obedecía en el caso de este joven rico, o estaría perdido. Y la obediencia empieza siempre, hermano querido, con la palabra de Dios. Siempre. Dios no hablará personalmente a ningún hombre que vive en desobediencia a su palabra. Dios nunca le va a hablar a un hombre o a una mujer que vive en desobediencia a su palabra. Si en tu vida estás viviendo en rebelión, y lo planteo así, en rebelión a lo que Dios te ha hablado a través de su palabra, entonces Dios no te va a hablar. Hay gente que a veces viene a la iglesia o venía a la iglesia diciendo en su mente: voy a ir a la iglesia y si Dios me habla, yo voy a hacer. Te digo algo, no te va a hablar. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a obedecer. Seamos honestos. Entonces Dios no le va a hablar a nadie que no esté dispuesto a obedecer su palabra. No vas a tener ningún mensaje en lenguas que dar absolutamente a nadie. No tendrás promesas para dar a nadie, porque hay gente que anda entregando bendiciones por todos lados y anda entregando profecías por todos lados. Le anda diciendo a todo el mundo lo que Dios dice, lo que va a hacer. Hermano querido, ten cuidado con eso. Dios no le va a hablar a nadie que no quiera obedecer su palabra. Incluso algunos tratando de probar, no sé cómo llamarle, su espiritualidad al hacer esto por sí mismo, ¿no? Pero a menos que estés caminando en obediencia a la voluntad conocida de Dios por la palabra de Dios y a la palabra de Dios, Él no te va a hablar. ¿Me estás oyendo? Él no te va a hablar si no estás caminando en obediencia a Dios. Ahora, pero si cumplidamente obedezco lo que Dios me dice en su palabra, entonces yo vendré a ser más y más sensible a su voz. Porque si yo obedezco a la palabra de Dios, entonces Dios estará tratando conmigo constantemente y cada vez será mayor la obediencia, mayor la revelación que Dios entregará. Entendamos esto, hermano querido. Cada acto de vicio me hace más vicioso o más viciado. Y cada acto de virtud me hace una persona más virtuosa. Por eso es importante que cuando nosotros vamos en el caminar de Cristo, mientras más obedezcamos su palabra, mayor será la obediencia a ella y la sensibilidad a esa palabra. Pero mientras menos obedezcamos a esa palabra, entonces menos relación tendremos con la acción ante esa palabra. Así que puedo decirte que la fe y las obras de la fe son lo mismo. La fe y las obras de la fe. Lutero, ¿sabía usted que rechazó esta epístola a causa de esto? Porque Lutero no entendía que las obras de la fe no es algo que yo hago para tener fe. O sea, no es que tú hagas cosas para tener fe, sino que tú haces cosas porque tienes fe. Esto es importante. Las obras de la fe es obediencia a aquellos mandamientos de Dios. Tal como lo dice Santiago capítulo 2, versículo 18 al 26. Vamos a leer todos estos versículos porque creo muy importante y necesario que usted lo entienda. Pero alguno dirá, dice Santiago: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entendamos, hermano querido. La escritura, la palabra de Dios nos dice, cuando vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 6, allí habla Pablo y dice: la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Ahora, junta ese versículo con esto. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si la fe obra entonces por el amor, aquí es donde nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios porque amamos a Dios. Entonces las obras de la fe es mi obediencia al mandamiento. Los resultados de la fe es el milagro de Dios. Y Dios dice: acércate a mí. Entonces los resultados de mi obediencia a su mandato será: me acercaré a ti. Porque Él dice: acércate a mí. Entonces yo obedezco a ese mandato y me acerco a Dios. Así que las obras de la fe es simplemente mi obediencia al mandato. La pregunta sería: ¿necesitas un milagro? Entonces escucha esto. La escritura dice: dad. O sea, el Espíritu Santo no te va a hacer supernaturalmente que des. No es que venga el Espíritu de Dios y ponga en ti un asunto de dar aunque tú no quieres. No. Esto, hermano querido, es obediencia a Dios. No hay milagro aquí, es solo una prueba de la obediencia. Y cuando tú obedeces, el milagro ocurre. Esta es una acción natural. Por eso vemos a Abraham salir de la tierra que vivía a irse a la tierra que Dios le mostraría. Lo hizo creyendo, lo hizo confiando, lo hizo esperando en el Señor lo que Dios le había prometido. Y él accionó, actuó, y eso le fue contado por justicia porque obedeció. Entonces, debes decidir obedecer o desobedecer. Y al mismo tiempo debes decidir dar o no dar. Como diríamos, dar o retener. Entonces, los resultados, hermano querido, de tu obediencia son registrados en la palabra de Dios también. Cuando vemos el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice el Señor: dad y se os dará. Dad y se os dará. Entonces, cuando vemos la escritura allí mostrándonos que ahí está el resultado de lo que es nuestra obediencia. Si yo doy, entonces Dios también me dará. En 2 de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18 dice: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, vemos esto y nos damos cuenta inmediatamente lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ejecutarlo. O sea, ese es el mandato de Dios para mí. Ahí no hay milagro conectado con esto, escúcheme bien. O sea, yo decido obedecerlo o no, pero si obedezco, esto es entonces las obras de la fe. Entonces viene el milagro, porque dice la escritura: y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Eso es lo que dice el versículo siguiente, el 18. O sea, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Entonces entendamos: apartaos de ellos, dice el Señor, apartaos de ellos, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. ¿Dónde está el milagro?
que Él nos reciba. ¿Pero cuándo? Cuando yo obedezco a la orden de Dios. Entonces, al obedecer la palabra, te encontrarás pronto muy sensible a la voz de Dios. Porque si tú obedeces a la palabra del Señor, vas a ser sensible. El señor Wigglesworth, algo así se llama él, me cuesta leer este nombre o mencionarlo, oyó la voz de Dios y esperó. Y dice que él leyó en el libro de Proverbios donde dice que Dios aborrece el guiñar el ojo. Usted sabe lo que es guiñar el ojo, ¿no? Perfecto. Dice que Dios aborrece el guiñar el ojo. Y él dice: yo nunca volví a guiñar mi ojo ni una vez, ni siquiera un niño. O sea, vemos esto. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Esta era su sensibilidad a la palabra de Dios. Lo que leyó en el libro, lo que él leyó, lo puso en práctica en su vida. Obedeció y Dios lo guió por toda la palabra haciendo exactamente lo mismo. O sea, por el Espíritu Dios le guiaba. Y también cuenta él una experiencia que el Espíritu de Dios le habló y lo guió. Lo guió una vez a Suiza, a la misma vecindad y casa donde un hombre vivía. Y el Espíritu le dijo: tú encontrarás a un hombre que la gente llama Lázaro a causa de su enfermedad. Fue allí y encontró al hombre. Y Dios le dijo exactamente qué hacer con ese hombre. Y después de eso ocurrió el milagro. Dios levantó a ese hombre de esa enfermedad, lo sanó. Ese es el milagro. Pero este hombre de Dios no hubiese sido sensible a los mandatos de Dios si él no hubiera experimentado la fe real, genuina y poniéndola en acción, hermano querido. Entonces Dios no le hubiera hablado. Porque si él no era sensible a la voz de Dios, es imposible que Dios le hable. Hay mucha gente que me dice a mí: Dios nunca me habla a mí. No voy a decir lo que ya acabo de decir. Si usted no está escuchando la voz de Dios, es porque usted nunca ha sido sensible a la voz de Dios. Dios siempre nos habla cuando somos sensibles a la voz de Dios. Y cuando hablo de sensibilidad a la voz de Dios, estoy hablando de obediencia a esa voz de Dios. ¿Para qué seguirle hablando a un porfiado?, dice el padre de familia. ¿Para qué seguirle hablando a una porfiada?, dice la mamá. ¿Por qué? Porque si le hablo no me hace caso. ¿Para qué seguirle hablando? Hay que dejarlo solo mejor. Eso es lo que Dios puede también hacer contigo y conmigo. Si me habla constantemente y yo no obedezco la voz de Dios, entonces ¿para qué seguir hablando? Entonces, vemos aquí, a través de este ejemplo, a través de esta experiencia, cada promesa en la Biblia, hermano querido, es precedida por un mandamiento. A veces la gente quiere las promesas de Dios. Usted se compra la Biblia con promesas y comienza a marcarlas y dice: oh, qué promesa más grande. Tiene los, como dice, el pancito de vida también. Y tiene un montón de promesas allí. Pero no entienda de esa manera, por favor. Comprenda bien. Cada promesa en la Biblia es precedida de un mandamiento. Cada promesa. Un ejemplo sencillo es como decir la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y te vaya bien. Ahí está. Está, por supuesto, el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Honre a su padre y a su madre. Entonces la Biblia nos enseña que cada promesa que Dios entrega para sus hijos está precedida de un mandamiento. Entonces, cuando vemos las obras de la fe, es simplemente guardar esos mandamientos. Y cuando hablo de guardar esos mandamientos, hablo de ejecutarlos, de hacerlos, de obedecerlos. Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17: yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Su primer pensamiento ante esto, lógicamente, será inmediatamente: el amor de Dios es condicional. ¿Por qué? Porque está diciendo: yo amo a los que me aman. ¿Y a los otros cómo? O sea, no ama a los que no lo aman. Entendamos esto, por favor. Yo sé que el amor de Dios no es condicional. Él ama a todo el mundo. Entonces, ¿por qué Dios dice esto? Entendamos, por favor.
La escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el amor de Dios que es incondicional. Pero cuando habla de sus hijos, está hablando de sus hijos, está hablando de aquellos que entienden, comprenden y que han alcanzado la palabra de Dios y que comprenden la palabra de Dios. Entonces dice, yo amo a los que me aman. Aún estando nosotros en pecado, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Pero seguimos inconclusos. ¿Qué quiere decir con yo amo a los que me aman? Él dice, si me amas, no es lo que tú dices, es lo que haces. O sea, si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso es lo que dice en Juan 14:15. O sea, nosotros debemos entender esto. Si amamos al Señor, entonces no es lo que decimos, sino es lo que hacemos hacia el Señor. Esa es la diferencia grande. Y la pregunta sería aquí, ¿cómo yo amo a Dios? ¿De qué manera yo amo a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Y cómo Él me ama a mí? Al hacer su promesa real. O sea, para graficarlo y para que usted pueda entenderlo, cada mandamiento de Dios es seguido por una promesa y cada promesa es precedida por el mandamiento. Entonces, cuando Él dice yo amo a los que me aman, o sea, yo le respondo a los que me obedecen. A eso se refiere. Yo hago el milagro en aquellos que hacen y obedecen a mi palabra. Así que las obras de la fe, hermano querido, debemos establecerlo, es simple obediencia al mandato de Dios. Simple obediencia al mandato de Dios. Hace muchos años atrás, año 1992, 93, para ser exacto, me invitaron a una campaña fuera de esta ciudad, hacia el sector sur de la ciudad. Y recuerdo que era una pequeña iglesia que organizaba esta campaña. Y la campaña se realizó en un colegio, no en la iglesia porque era pequeña. Y asistieron alrededor de unas 200 o 300 personas en ese colegio, en el llamado así gimnasio del colegio, el lugar más amplio. Fueron 3 días de campaña. El primer día hubieron muchas almas alcanzadas. Muchas almas alcanzadas. Pasamos toda una semana orando y hubo un gran mover de Dios. Y sin duda el pastor nos pidió que permaneciéramos allí la última noche de campaña y estuviéramos con ellos para cerrarla. 3 días fueron en total. Yo estuve de acuerdo con él. Cuando me levanté el último día para esa campaña, mi hijo, que tenía solo algunos meses de nacido, amaneció muy, muy enfermo, con una fiebre muy alta. En otras palabras, estaba como consciente, inconsciente, lo veíamos muy, muy mal. Oré casi todo el día por él y al mismo tiempo para prepararme para la campaña por la noche. No sabía qué más hacer. Y la verdad, al llegar la tarde, mi esposa me dice que debíamos llevarlo al hospital, pues la fiebre no bajaba. Lo trajimos al hospital. Para nosotros era difícil, estábamos en Coihueco y traerlo al hospital y de ahí yo irme a la campaña. Era toda una situación compleja. Lo trajimos, pero mi vida estaba en un conflicto espiritual muy grande. Veía a mi pequeño hijo tan enfermo que los temores comenzaron a presionarme. Podía sentir la voz del enemigo diciéndome que me quitaría a mi hijo. Y al mismo tiempo me decía que no valía la pena predicarles a otros del poder de Dios y no poder ver un milagro en mi hijo. Regresé a la iglesia donde, por supuesto, estaba la campaña la última noche y estaba lleno de gente. Mi esposa quedó con mi hijo en el hospital y él seguía muy enfermo y lloraba mucho. Al momento de irme recuerdo que lloraba muchísimo y uno se quebraba entero porque la situación era difícil. Esa noche prediqué acerca de la fe.
Y nadie podía saber más de eso aquella noche que yo, porque estaba en una encrucijada y estaba en una presión tan grande. Y al final de ese sermón, como 15 jóvenes pasaron al altar y pasaron corriendo al altar para ser salvos. Cuando ellos cayeron sobre el altar clamando a Dios, la gente vino también junto a ellos y muchos recibiendo al Señor. Y vi cómo Dios hacía milagros entre las personas, cómo habían sanidades en ellos, pero el enemigo no se duerme y me susurraba al oído y decía: bien, predicador, bueno, extraordinario, qué increíble, es increíble ver a las almas salvadas y los milagros que estas personas están recibiendo, pero no puedes hacer nada por tu hijo. Después de la campaña retorné a casa. Y todo el camino en el vehículo lloré y casi no podía ver el camino por las lágrimas que cubrían mi rostro, porque estaba presionado. Y recuerdo que esa noche, mientras me dirigía a casa, le dije al Señor: Señor, no soy diferente a nadie más, no soy más santo que nadie más, vivo lo que predico, creo en ti, no tienes que sanar a mi hijo si es tu decisión. Y también le dije: si tú lo tomas y lo quieres llevar, alabaré tu nombre mientras su alma sale de él. Si lo sanas, lo diré en todas partes, pero tienes que decirme, como a Daniel, lo que vas a hacer. Yo le dije a Dios: yo trato de vivir tu palabra, tienes que hablarme. No voy a dejar de orar hasta que me digas qué va a pasar con mi hijo. Todo eso fue muy duro para mí, fue muy complicado. Yo he tratado de vivir su palabra y yo creo que Dios me hablará. Eso es lo que yo sentía. Así que llegué a casa, me arrodillé en la cama y empecé a orar. Quizás ningún hombre había orado tan desesperadamente como yo esa noche. Estuve orando lo que me pareció algunos minutos, cuando noté había pasado mucho tiempo. Pero en el cuarto donde estaba noté que alguien estaba al lado mío. Y vino un temor sobre mí. Dejé de orar. Había estado orando tan fuertemente que casi había perdido mi voz, estaba difónico, pero mientras esperaba allí con mi corazón latiente, hermano querido, me dije: ¿cómo entraron aquí? ¿Quién ha entrado aquí? La puerta está cerrada, no hay closet, solo hay un baño aquí al lado de esta. Y yo he estado allí ya y no había nadie. La única ventana que tenía ese cuarto estaba cerrada totalmente. ¿Cómo entraron aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Pero mientras me quedé allí en silencio, preocupado, todavía arrodillado, con mi cabeza sumida en la cama, con mi corazón latiente fuerte, sentí como si fuera algo extraordinario. Una voz que me dijo: anda, acuéstate, tu hijo está bien. Eran casi las 3 de la mañana, no había dormido, hermano querido, bien en varios días, por todo lo que la campaña significaba, por la presión de la enfermedad de mi hijo, en fin, todo se había acumulado. Me recuerdo que subí a esa cama, me quedé sumamente dormido y me había parecido solo un momento. Cuando me levanté por la mañana, mi esposa me dice que nuestro hijo estaba bien y que lo darían de alta. Dios habló. Tú lo puedes ver. Él me lo dijo y sucedió. Él me dijo, Él me habló que mi hijo estaría bien. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Si nosotros obedecemos lo que Él nos dice, esas son las obras de la fe. Entonces Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Déjame terminar con estas últimas palabras. Hermano querido, el milagro de Dios está en la obediencia a su palabra. Tu
tú decides en lo natural si vas a traer los diezmos al alfolí o no. Tú decides en lo natural si vas a ofrendar o no. Tú decides en lo natural si vas a amar o no. Tú decides en lo natural si vas a obedecer o no. Tú lo decides. No es un milagro, pero el milagro ocurre cuando tú lo haces y las ventanas de los cielos, como dice la Escritura, se abrirán para ti porque tú obedeces al Señor. Por eso es tan importante entender las obras de la fe. Cuando tú logras entender eso, entonces no habrán obstáculos, no habrá límites, porque Dios se glorificará en tu vida y hará cosas sorprendentes para ti. Permíteme orar en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias por tu gran amor y misericordia. Primeramente, dándote gracias por tu palabra. Dándote gracias, Dios mío, por cada experiencia vivida en nuestras vidas. Porque aunque difíciles han sido, Señor, tu mano nunca se ha separado de nosotros. Y vemos que la obediencia a tu palabra trae, Señor, milagros extraordinarios. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Señor, gracias por esta palabra en esta mañana. Yo te pido, te ruego que tus hijos que han podido oírla, que han podido escucharlas, hayan sido bendecidos, Señor, y que puedan en esta hora entender que la obediencia a tu palabra trae y produce milagros extraordinarios, que no habrá nada imposible, Señor, en sus vidas si ellos obedecen a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús les bendecimos en esta mañana y esperamos que tu gracia divina siga obrando sobre nosotros para tu gloria. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.